Hoy en Pancho Pantalla vamos a hablar de los eslogans y las frases de la televisión que marcaron una época. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Hoy en Pancho Pantalla, los eslogans y las frases de nuestra gran televisión venezolana. Por supuesto que son muchas y muy variadas, de diversa índole, de programas, de canales, pero sobre todo aquellas frases y aquellos eslogans de firmas comerciales que en algún momento los escuchamos a finales de la década de los 60, en los 70, en los 80, en los 90 y que quedaron grabadas tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Por ejemplo, hacia finales de los 60 y principios de los 70 hubo un desodorante para mujeres que fue lanzado con bombos y platillos, y las cuñas, las piezas comerciales eran protagonizadas por las más famosas actrices de la época, como Rebeca González, como Aide Balsa, por ejemplo, por solo mencionar a dos de ellas. Y estamos hablando del desodorante Mistral, cuyo eslogan, cuya frase era "con perfume de mujer bonita". Ustedes veían entonces a María Antonieta Campoli bajando, por ejemplo, de uno de los aviones que la había llevado a uno de los concursos internacionales y profería la frase de que ella usaba Mistral con perfume de mujer bonita. Igual sucedía con Rebeca González cuando hacía sus escenas de las telenovelas. Al finalizar la escena decía que había estado muy segura y muy confiada porque usaba Mistral con perfume de mujer bonita. E igual Aide Balsa en cada una de sus piezas sexys publicitarias, porque siempre tenía Mistral con perfume de mujer bonita. También para los hombres, paralelamente hablando, había un desodorante cuya frase, cuyo eslogan, cuya pieza publicitaria rezaba de la siguiente manera. Decía así: correr, correr, caminar, caminar, trabajar, trabajar, pero siempre con la protección de Manpower. Era el desodorante Manpower, un desodorante exclusivo para hombres, cuya frase era esa que les acabo de mencionar: correr, correr, caminar, caminar, trabajar, trabajar, pero siempre con la protección de Manpower. En los refrescos, por supuesto, la Pepsi-Cola y la Coca-Cola siempre tenían sus frases y sus piezas publicitarias muy puntuales, pero había una en particular, una bebida, cuya pieza comercial la hacía Renio Tolina en vivo en su programa El Show de Reni, y era la 7-Up. Y Renio Tolina, cada vez que tomaba un trago de 7-Up para publicitarla, en su programa de las 12 decía: 7-Up, refresca y le cae bien. También hay que irnos un poco hacia finales de los 70 y principios de los 80, cuando dos piezas publicitarias coincidencialmente hechas por el mismo comediante tuvieron un boom y una recordación que todavía en estos tiempos somos capaces de recordar. Y ambas piezas tuvieron que ver con Freddy Galaviz, este comediante de ojos un poco brotados al estilo de Marty Feldman, que fue muy famoso en la década de los 70 y principios de los 80. Tan famoso fue que las sopas Maggi le dieron un comercial en donde él promocionaba una de sus especialidades, una de las sopas de pollo con fideos, y Freddy Galaviz, un poco afectado por una resaca o por lo que se llama popularmente como con un ratón, se acercaba a la esposa y le decía: a la mía que le pongan huevo. Eso fue una frase que quedó grabada para siempre en la mente y en los corazones de los venezolanos. La sopa Maggi de pollo con fideos, pero a la mía que le pongan huevo.
También, por supuesto, el mismo Freddy Galaviz hizo una pieza comercial para la chicha El Chichero, en donde se acercaba goloso a la nevera, abría la puerta y cuando tomaba el litro de chicha, que en esa época venía en cartones, y lo volteaba para servírselo en el vaso, se daba cuenta que ya no quedaba absolutamente nada del líquido en el recipiente. Y entonces no tenía otra que rematar a cámara diciendo: me rasparon la chicha. Esas fueron las dos frases tan famosas de Freddy Galaviz en estas piezas comerciales, en estas frases y eslogan inolvidables de nuestra gran televisión venezolana. Por supuesto, no puede faltar, por ejemplo, aquella pequeña niña que angustiada llamaba por teléfono al señor Johnson, el que fabricaba el champú, y le decía: señor Johnson, soy yo otra vez. Era Estefanía López, que debutó en los Minipops, siguió en el Club de los Tigritos y luego se hizo una actriz muy conocida de telenovelas en Venezuela, en Radio Caracas Televisión y en Venevisión. Pero cuando era una niña, la utilizaron para el champú Johnson para niños, y ella, curiosa por saber si el champú le servía, llamaba al fabricante, al señor Johnson, y le decía: señor Johnson, soy yo otra vez. Por supuesto, en aquella época también se hacían comerciales de bebidas alcohólicas porque estaban permitidas en la televisión y en la radio. Y entonces fue así como escuchamos eslogan como el del Brandy Martel, en la voz de Alicán, en donde Alicán les decía: Brandy Martel, pura uva, puro brandy, puro martel. Y también el mismo Alicán promocionaba el famoso Whisky Checkers y lo promocionaba con el eslogan inolvidable de Whisky Checkers, perfecto a toda prueba. Y existieron dos restaurantes, o mejor dicho, dos frases para un mismo restaurante, el restaurante Timotes en La Guaira, que se hicieron célebres. Eran frases creadas por el inmortal garaterolacho Manuel Graterol Santander, poeta y publicista venezolano. Estas dos frases fueron, sin duda alguna, que marcaron la diferencia con respecto a lo que era ese restaurante publicitariamente hablando. Una de ellas era: de la mar el mero y de la tierra el cordero, restaurante Timotes en La Guaira. Y la otra frase inolvidable decía: por el camino de los españoles o por la moderna autopista, restaurante Timotes en La Guaira. Todas estas frases, sin lugar a dudas, fueron excelentes. Y hubo una que comenzó a principios de los 70 y aún hoy todavía la escuchamos. Es una frase dedicada a un limpiador de posetas llamado el limpiador de posetas más. Y la frase no era otra que: cuando la pieza publicitaria comenzaba, veíamos a una posetica animada, una posetica, digamos, en dibujos animados, que le decía al espectador: soy yo, puede pasar con confianza. Va a verme limpiecita como un sol, con el limpiador de posetas más, que desmancha más, que desinfecta más y elimina el peligroso uso del ácido muriático. Esto era la frase del limpiador de posetas más, una de las frases y uno de los eslogans de televisión más recordados en la historia. Estas frases, estos eslogans fueron los eslogans y las frases que Yo Vi en TV.